Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Bueno, por fin, ¿cómo lo hacemos en la práctica? ¿Cómo podemos hacer concretamente para crear la realidad que deseemos? Vale, vamos al grano. En nuestro mundo físico, en esta realidad externa, si quieres construir cualquier cosa, por ejemplo, la caseta de un perro o quieres cocinar una tortilla de patata, entonces hay que ir paso a paso. Hay que reunir los ingredientes, conseguir todo lo que necesitas y después hacerlo en secuencia, elaborando, construyendo paso a paso hacia el objetivo, hasta llegar a la meta. Pero en el mundo cuántico, a ese nivel del pensamiento, de la emoción y de la fe, no sirve este método. De hecho, es exactamente lo opuesto. Primero hay que identificar de forma muy clara y muy precisa el objetivo. Si no puedes concentrar la atención en un objetivo definido, concreto, no va a poder materializarse, porque solo existe lo que observamos. Si el objetivo está inestable, se mueve, cambia de forma, entonces no se puede observar y no se puede materializar. Si actuamos desde nuestro interior, desde niveles de conciencia más expandidos, desde la unidad, como no hay tiempo ni espacio, a ese nivel no hay límites. Todo lo que se puede imaginar está ahí inmediatamente. Pero al intentar manifestarlo en esta realidad física, con toda su densidad, con toda su pesadez, nos resulta casi siempre imposible, porque todo es lineal. Una cosa y luego la otra y luego la otra. Y además la materia no la podemos manipular en nuestro nivel. Así no funciona. Lo que hay que hacer es situarse en otra línea de tiempo. En realidad tú no creas nada en tu mente. En realidad lo que haces es sintonizarte con cierta realidad que ya estaba ahí creada. La realidad no es un fenómeno externo, y tampoco estamos creando la realidad dentro del cerebro. Las infinitas opciones están ahí. Nosotros solo nos sintonizamos y le damos consciencia. En cada momento surges. En cada instante estamos renaciendo. Encarnamos en cada momento. Existes. No es que llevemos aquí 20, 40, 50 o 60 años, sino que en realidad solo estamos en cada momento. Nosotros no vamos a hacer nunca nada en el futuro, ni dentro de 10 minutos. En el momento que hagas algo, siempre será en el momento. Siempre será ahora. No vamos a morir en el futuro, porque en el momento que la muerte llegue será ahora. Siempre será en este momento. En el momento de morir dirás, estoy muriendo ahora. O sea, nadie muere dentro de unos días o hace unos días, o dentro de un mes. Eso nunca es así. Siempre existimos solamente ahora. Entonces, en cada momento surges y conectas con determinada línea temporal. En cada momento, con cada mínima variación, cambias de línea temporal. Vamos saltando de posibilidad en posibilidad y si no eres consciente, conectas con la que te corresponde por resonancia. Y si eres más consciente, puedes elegir más. Cuanto más consciente, más puedes elegir. Se ha calculado que saltamos de una realidad a otra como mínimo 1.000 millones de veces por segundo. Cada realidad es estática. No hay tiempo y por lo tanto no hay movimiento. Es como una fotografía. Lo que pasa es que como hay mínimas variaciones, nos da la sensación de movimiento. Cada momento presente es una fotografía donde no hay movimiento. Siguiendo el ejemplo, la comparación que pone Steve Loxe, funciona igual que los fotogramas de un vídeo. Cada realidad estática tiene otras realidades estáticas muy parecidas al lado, con mínimas variaciones. Automáticamente, a través de la percepción consciente, nos situamos en una de las infinitas realidades siempre que resuene con nuestra frecuencia. Como digo, en este nivel nuestro de percepción, nos tenemos que mover de forma lineal, secuencial, paso a paso. No podemos saltar de repente por arte de magia a una realidad muy alejada, pero podemos orientar la dirección hacia donde queremos ir. Por eso es indispensable mantener la concentración, seguir un rumbo constante y no desviarse. Hay que mantener la calma, sin perder la paciencia, para poder atravesar toda la cadena de sucesos por resonancia, toda la cadena de realidades estáticas. Es gradual. Entonces la realidad, la vida, no se crea ni con palabras ni con hechos. La realidad cambia, se crea, según tu estado mental, que viene de una ampliación de tu conciencia. Entonces, ¿cómo es el mecanismo para situarse por resonancia en la línea de tiempo que se quiere? Bien,
Esto hay que explicarlo para que se entienda que no es cuestión de magia. A ver, todo el multiverso se sostiene con pensamiento y emoción. Masculino, femenino. Exhalación, inhalación. Es la polaridad. Pero esto no tiene que ver con mujeres y hombres. Todos, cada uno de nosotros, cada ser humano, tenemos las dos energías, masculina y femenina, y se trata de equilibrarlas. El pensamiento constructivo es la energía masculina, es el que selecciona, elige, imagina. El pensamiento es el impulso eléctrico, es la fuerza de expansión, lo masculino ejecuta. La emoción es la energía femenina creativa, es la fuente de poder que nos empuja a conseguir nuestras metas en la vida. Se podría decir que la emoción es el deseo, es la fuerza que da la vida a la imaginación masculina para conseguir esas metas. Lo femenino manda. La emoción es la parte magnética, atrae al pensamiento, es la fuerza de la unión. Entonces, un pensamiento masculino eléctrico se une a una emoción femenina magnética y la energía de la emoción alimenta al pensamiento para hacerlo realidad. Cada uno por separado se disipan y se pierden. El pensamiento le da a la emoción una estructura y una dirección, y la emoción le insufla vida a la imagen del pensamiento. Y de esa unión nace el sentimiento. El sentimiento es una idea y una emoción unidas. Cuando sentimos, estamos experimentando la imaginación del pensamiento fusionado con el deseo de la emoción. Por lo tanto, el sentimiento es la fuerza más poderosa del multiverso. El sentimiento es el que va a crear la realidad. Es el que nos va a hacer vibrar en la frecuencia deseada para ir situándonos en la secuencia de realidades estáticas. Digamos, en los fotogramas que hay que ir atravesando uno por uno hasta la meta deseada. Entonces, lo más importante es desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque es lo que nos va a permitir permanecer en nuestro centro, incólumes, imperturbables ante los meneos, los zarandeos de las emociones. Tener una buena inteligencia emocional nos va a permitir, no vamos a decir controlar o reprimir las emociones y sus deseos, sino gestionarlos bien. De manera que podamos, primero, no depender de estos deseos, de estos impulsos emocionales, sino dominarlos conscientemente, saber manejarlos. Y segundo, poder elegir en cada momento lo que pensamos. Si somos conscientes de lo que pensamos y conscientes de nuestras emociones, seremos capaces de elegir sentir lo que necesitamos para crear lo que queremos. Porque sintiendo algo es como lo manifiestas. Sentir es una maravilla porque sintiendo creas la realidad. El sentimiento es creador, pero la emoción no. La emoción es un deseo del ego, es dual. El sentimiento es neutro. Pensamiento y emoción por separado no crean la realidad. Sintiendo se crea. Desde la neutralidad, sin juzgar si es bueno o es malo, porque en el momento que juzgas bueno o malo, ya estás en lo dual. Entonces, entendido esto, lo que toca después es configurar nuestra identidad externa, nuestro ego. Sí, efectivamente, ese ego falso que va a terminar desapareciendo, pero que es el que nos va a permitir vivir lo que deseamos en esta realidad. De hecho, el ego es la única manera de poder experimentar lo que el alma necesita. El alma, lo femenino, manda. El cuerpo diferenciado, el ego, lo masculino, ejecuta. Primero, antes de empezar a fabricar el personaje que nos va a permitir vivir nuestros deseos, antes de empezar a añadirle complementos o características o rasgos a nuestra personalidad para conseguir lo que queremos, primero hay que descubrir qué características tenemos integradas en nuestra personalidad o qué creencias tenemos propias de nuestra identidad que están impidiendo que nuestra realidad sea la que queremos. Y no solo son detalles externos, hay muchas cosas que pueden estar impidiendo que nuestra vida sea la que queremos, porque la identidad la conforman todas nuestras características. Todos los aspectos son la identidad, desde las experiencias pasadas hasta recuerdos conscientes o recuerdos inconscientes, el cuerpo físico, nuestras relaciones, el entorno social, cultural, laboral, las creencias conscientes o inconscientes, las ideologías, el carácter, el humor, los gustos, todo. Absolutamente todo. Si tú no tienes la vida que deseas, es porque no eres el personaje que tiene esa vida. Por eso no se trata de primero conseguir cosas para ser quien quieres. Primero tienes que ser. Tienes que ser la persona que tiene ese tipo de vida que quieres o la persona a la que le pasan las cosas que quieres que le pasen.
Y las cosas aparecerán inevitablemente, porque a esa persona le pasan esas cosas. Vibra en determinada frecuencia que le hace situarse en determinada realidad por resonancia. Somos como antenas que se sintonizan en la realidad estática con la que resuenan. Nos situamos en una realidad concreta, en un fotograma, porque integramos su vibración. Es como las cuerdas de una guitarra. Tenemos una cuerda y la hacemos vibrar. Y las de al lado empiezan a vibrar sin tocarlas, por resonancia. Todo el multiverso funciona por resonancia. Entonces, no es fácil cambiar todos los aspectos conscientes que nos condicionan o nos definen o nos configuran. Pero es todavía mucho más difícil cuando se esconden todas esas cosas en el inconsciente. Así que un trabajo fundamental es buscar, identificar todas esas historias inconscientes, esas creencias, esos daños, esas heridas, que no sabemos que nos están condicionando a la hora de tomar decisiones y, lo más importante, a la hora de pensar y de sentir. Nunca sabemos que esas cosas están ahí justamente porque son inconscientes. Y es fundamental dejar de ser víctimas, dejar la creencia de que la vida no está en nuestras manos. Esta es la idea fundamental de todo este asunto, de todo este proceso de la taumaturgia creativa. Nosotros no somos meros espectadores de la vida, nosotros la creamos en cada momento, constantemente, mediante nuestro pensamiento, nuestra emoción y sintiendo las dos cosas. Todos sentimos igual con este cuerpo físico. Sentimos las mismas emociones básicas. Alegría, tristeza, ira, sorpresa, rabia, celos, envidia, vergüenza y tal. Lo que sea. Y cada vez que encarnamos, tenemos que pasar por estas emociones en algún momento. Lo que pasa es que dependiendo de la experiencia que traiga tu alma, algunos pasarán rápidamente por estas experiencias para recordarlas y al recordar, que ya estaban integradas, se trascienden y ya no molestan más. Pero el alma que viene todavía sin el trabajo hecho, que todavía le falte por integrar una emoción o le falte otra, estará resonando con las realidades que le permitan experimentar esas emociones que le falta integrar, hasta que las integre. Y como estas emociones siempre se experimentan con otras personas en este mundo relativo, para integrarlas tiene que experimentar su parte y la de la otra persona. Si solo experimenta su parte, seguirá sin completar la experiencia hasta que empatice con la experiencia del otro o viva en sus propias carnes la experiencia del otro. Las emociones son las que marcan la evolución de un alma, porque cuando el ego desaparezca, de aquí no te llevas nada, excepto las emociones que has comprendido y que te han permitido soltar preocupaciones y soltar apegos. Sintiendo puedes trascender las emociones, puedes hacer de tu vida un paraíso, pero si no dominas bien las emociones, también puedes vivir un infierno sintiendo. Todo es mental. Depende de cómo interpretes lo que estás viendo. Disfrutas o sufres según lo que tú pienses. Para ti tu vida puede ser mala, pero para alguien que observe desde fuera, le puede parecer una vida maravillosa. Es subjetivo. Entonces, las emociones que no hayan quedado bien resueltas, si en el momento de morir estás sintiendo desacertadamente, por decirlo así, esas emociones incompletas te las llevas contigo, guardadas en lo que viene a llamarse la cuarta dimensión, y permanecerás vibrando en la frecuencia que corresponda a esa situación. Y si quieres volver a encarnar, tendrás que hacerlo en el nivel de conciencia que te permita pasar de nuevo por las experiencias necesarias para integrar esas emociones. Así que de la misma manera que podemos crear la realidad en este plano denso, en esta vida externa, también podemos crear la realidad después de la muerte, porque funciona igual. ¿Qué hay después de esta vida? La muerte no existe, es solo un tránsito mental a otro plano menos denso. ¿Y qué hay en ese otro estado? Pues hay exactamente lo que tú te inventes. Lo crea cada uno. Si no eres consciente, habrá aquello con lo que resuenes. Verás cosas de tu ideario inconsciente, ¿no? Tu ideario propio o colectivo. Porque como vimos están conectados. En una primera fase será así, después ya es diferente. Pero ya hablaremos en otro vídeo de lo que pasa después de morir. Hoy solo quería mencionar que si eres más consciente, tendrás más capacidad de elegir. Exactamente igual que aquí. Y es que la inmortalidad es un estado mental. De la misma manera, puedes sentirla y cuando la sientes, ya es. Solo existe lo que sientes. Si no lo sientes de alguna manera, no existe. Sentir es crear. Nos vemos.